saben con absoluta certeza cuál es el motivo que 24 y 25 de diciembre en muchos países se celebre el nacimiento del Señor. Y que posiblemente el Señor, como dice la Escritura, que habían pastores en la parte de afuera pastoreando sus ovejas, posiblemente esto haya acontecido entre el mes de septiembre y octubre de cada año. Pero yo quiero que me acompañen a dónde nació la Navidad. Y la verdadera historia de la Navidad no es la que quizás nos han contado y que conocemos y repetimos con frecuencia. Una mujer embarazada a término que tiene que subirse por ratos en un burrito, en una mula, transitar 90 kilómetros porque su marido, José, tenía que ir a cumplir un edicto de empadronamiento a un pueblo en el cual estaba registrado el linaje del cual procedía. No es la historia de una joven que se sometió al dictamen de Dios, como conocemos que fue María, que sufrió el oprobio cuando iba con el cántaro allí a la fuente de agua y le quería contar a sus amigas de 13 o 14 años, que más o menos era la edad que tenía, y decirle, amigas, estoy embarazada. Y que cuando le preguntaran de que quién era el padre, ella tuviera que decir que era Dios. Una verdadera locura. No es la historia de un hombre joven de unos 20 años, José, que tuvo que enfrentarse a una situación inmensamente difícil y era, como era justo, como dice la Escritura, era probablemente tener que arriesgar la vida de María, porque si él se retiraba, María iba a morir por apedreamiento, una muerte cruenta y violenta. La historia de la Navidad arranca, si me acompaña, por allá en Génesis. Vayan conmigo a Génesis capítulo 12. Recuerdo aquellos que están más o menos en mi edad. Por allí veo alguna cabeza similar a la mía, que me indican que ya no, ni siquiera peinamos canas, que ya estamos por los 50 y tantos, que deben recordar aquellas fechas en las que la televisión era en blanco y negro. A ver quién levanta la mano y... Decía usted de 40 añitos. Sí. Y había una serie de televisión que a mí particularmente me encantaba. La serie de televisión, a ver quién la puede reconocer, mientras van buscando Génesis capítulo 12. La serie de televisión arrancaba con que un hombre recibía un sobre y dentro de ese sobre había una cinta. Cuando ponía esa cinta en el aparato reproductor, le daba una misión que por regla general era casi imposible que la pudiera cumplir. Cuando terminaba de escuchar aquella misión, la cinta decía, yo era pequeñito y recuerdo aquello, decía, esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. ¿Quién la escuchó alguna vez? A ver, ¿quién levanta la mano? Pues la historia de la Navidad es una misión imposible. Es una misión que arranca contra todo pronóstico. Una misión que tenía todas las cosas en contra. Una misión que solamente podía ser cumplida por una persona extraordinaria, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero arranca esa misión imposible allá en Génesis capítulo 12. Vayan conmigo a Génesis capítulo 12. Arranca con un par de abuelitos. Uno de ellos tenía 75 años de edad. Se llama Abraham. Observe que no dice Abraham, dice Abraham. Y dice así la historia.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te damos gracias porque podemos hablar de tus cosas. Pedimos, Señor Jesús, que aclares nuestras gargantas y nuestros pensamientos para escuchar y hablar de tus cosas. Y pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Este par de abuelos emprende una tarea titánica. Salen de una región llamada Ur de los Caldeos. Si usted le gusta la geografía y sigue las noticias, usted podrá saber que la ciudad de Ur de los Caldeos aún existe. Se llama Basra y está situada en la nación que conocemos como Irak. Pues, siendo este hombre de aproximadamente unos 50 años de edad, él sale con toda su familia de esa región de Ur de los Caldeos y se va junto con su padre y el resto de su familia a otra ciudad llamada Aram. Eso lo puede ver usted allí mismo en la página, en el capítulo 11. Dice así en el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Taré es el padre de Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a los hijos de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, de Irak, y se fue a lo que actualmente es Turquía. Ese era un viaje que en aquellas fechas era muy complicado. Y cuando llegan a la región que actualmente existe de Harán, es la región más occidental, más oriental de Turquía. Allí se establece este hombre que estaba casado con Sarai y empezó a prosperar. Era un hombre que tenía un montón de cosas a favor. Y viene un día y se aparece Dios, un Dios que no era el Dios de él. Porque si usted va a Josué, en el capítulo 24 de Josué, cuando Josué está hablando y conminando al pueblo a pasar al otro lado, les dice, los dioses que servían Taré, Abraham, eran dioses paganos. Por ende, este hombre, este abuelo de 75 años, casado con una mujer estéril, recibe la aparición de un Dios que él no conocía y que le está ofreciendo una misión imposible. La misión imposible que le estaba ofreciendo era que de aquel hombre que no tenía hijos iban a nacer multitudes completas. Vaya conmigo de nuevo al capítulo 12. En el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te haré famoso. Mire, en aquellas fechas, ser famoso no es lo que, como usted y yo pensamos ser famoso. Ahora ser famoso es ser lo que llaman influencer.
¿Sabe, no? Un youtuber, un instagramer, que tiene no sé cuántos miles de millones de seguidores, y entonces usted va y dice, me quiero poner una corbata roja, y se pone la corbata roja, y entonces todo Kiski se pone la corbata roja. Ser famoso en aquella fecha, que es lo que le está diciendo Dios, engrandeceré tu nombre, significaba ser una persona de respeto. Una persona que tenía un dominio territorial. Una persona que se sentaba a las puertas de la ciudad y juzgaba. Si usted lee la escritura en el Antiguo Testamento, verá que en las puertas de las ciudades se acostumbraba a hacer los juicios. La gente respetable se sentaba a las puertas. Ahora no, ahora usted pasa por nuestros países y la gente que está en la esquina seguro que no es respetable. Pero en aquella fecha era una cosa diferente. Y aquel hombre de 75 años que no tenía hijos, Dios le dice, te voy a bendecir. Eso era un criterio absolutamente nuevo para ellos. Porque no solamente le dice, te voy a bendecir, sino que abajo le dice, bendeciré a los que te bendijeren. Miren, en aquella fecha bendecir no es lo que usted y yo pensamos. Bendecir era matar al otro para poseer el pozo de agua o la tierra. Eso era lo que era bendecir. Y Dios se le aparece, un Dios que él no conocía, y empieza a cambiar los criterios de pensamiento de este hombre de 75 años. Mire, si a usted y a mí se nos aparece ahora Dios y nos dice, a ver, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar tu piso, tu casa, tu chalet. Aparte de que tienes que dejar tu chalet, tienes que dejar a tu familia lo que te da seguridad, lo que llaman ahora el tejido social. ¿Lo han escuchado, no? Ahora dicen, no, el tejido social. Los sociólogos y los antropólogos hablan de tejido social. Y le dice usted, Dios, y aparte de eso, que tienes que dejar todo esto, te vas a ir a un lugar que no tienes idea de dónde queda. ¿Usted lo haría? Se empieza a dialogar con Dios. Porque para usted es imposible, y por eso este mensaje se titula La misión imposible de la Navidad. Para usted es imposible seguir esas instrucciones porque usted construye su vida alrededor de usted. Pero miren lo que hace este hombre. Miren lo que hace este hombre. Dice, versículo 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Bueno, Abraham emprende otro viaje. Si usted va al versículo 9 conmigo allí, le manda a ir al Negev. En realidad la palabra Negev significa al sur. Él estaba en Turquía, había ido, si usted mira el mapa, usted sabe que ahora hay una guerra entre Hamas e Israel, ¿verdad? Si usted mira el mapa y ve las noticias, verá que en los Estados Unidos ha estacionado unas fragatas en un mar determinado porque hay en la región de Yemen un grupo que se llama los Hutíes que está disparando misiles. Entonces hay una fragata que están allí que interceptan los misiles. Bueno, él sale de la parte de arriba, que era uno de los caldeos, que es Babilonia, cerquita del huerto de Eridú, donde se piensa que probablemente haya estado el huerto del Edén. Se va hacia el norte unos 400 kilómetros, se estaciona en Harán, empieza a hacer su vida y de repente Dios le dice, ahora te tienes que ir hacia el sur, hacia el Negev, 700 kilómetros más. Bueno, Abraham decide obedecer, versículo 9, y Abraham partió de allí. ¿Cómo se va? Caminando. No se fue en tren de alta velocidad. El otro día llegó mi hijo a Zaragoza y de Madrid a Zaragoza 1 hora, 300 kilómetros. Este Abraham desmontó casa, se despidió de la familia y se llevó a su esposa. Pero como siempre, en la misión imposible, Dios escoge gente imperfecta. Y miren lo que hace Abraham. En el versículo 10, Abraham ve que hay hambre y se va a Egipto.
Y Abraham empieza a mentir. Ojo con esto, cuando Dios le llame a usted, tenga cuidado cómo se comporta. Porque Abraham salió hacia una región cuando sintió que había hambre. Lo que hizo fue que se fue para Egipto. Lo ven conmigo, ¿verdad? ¿Conocen la historia? Y miren lo que acontece. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces le dio miedo. Y Dios le había prometido que iba a hacer de él una gran familia, ¿verdad? Que iba a tener multitud. Bueno, resulta que mintió con respecto a su mujer. Claro, Sara tenía 65 años, llevaba una viejita guapa, como la mía. Sara tenía 65 años y tenía que haber sido una mujer preciosísima, porque el faraón quería ponerla en su lugar. Pero observe eso, cuando este hombre, Abraham, no actuó conforme a las leyes de Dios ni al comportamiento que tenía que actuar. Todavía no habían venido los 10 mandamientos, pero el hombre tenía en la conciencia un comportamiento determinado. Metió la misma mentira en su familia y volvió a la familia disfuncional, porque más adelante, por allá en el capítulo 26, su hijo también miente de la misma manera. Como tenemos unos minutos, vamos a verlo. Mire, vaya conmigo al capítulo 26 de Génesis. 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, del rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto. A tu papá yo le dije que no, que obedeciera. Tú no vayas a hacer lo mismo. Miren, no hay maldiciones generacionales, hay desobediencias, espíritus territoriales y maneras de ser en familias que hay que cortar. Miren lo que pasó con el hijo de Abraham. Y se le apareció Jehová, versículo 2, y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero. Y le da la misma historia. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Si usted sigue leyendo en el versículo 7, a la esposa de él dice: no, es mi mujer. No es mi mujer, es mi hermana. Una familia disfuncional que Dios utiliza para esto. Pero tengo que abreviar en esto. Esta historia de la Navidad, que arranca con este par de abuelos que después reciben una promesa y que efectivamente se transforma en una realidad, no fue creída por el pueblo que tenía que creer. Si usted hace un estudio bíblico en su casa, muy ligero y muy sencillo, usted verá que ese Dios que había dado la promesa de gran bendición era un Dios que parecía que no tenía credibilidad entre su pueblo. Si usted sigue leyendo, y voy a ser muy breve porque hoy es un día bastante especial, y si usted me acompaña, por favor, va conmigo, si le parece bien, a Hebreos. Y alguien busca, por favor, Gálatas. Esta misión imposible pareciera que no se cumple. Porque el pueblo no creía lo que Dios le había dicho. Y entonces, esa fe de Abraham en sus descendientes no estaba tomando cuerpo. Voy a contar la historia rápidamente. Estoy mirando el reloj. La familia de Abraham era una familia disfuncional. Sus hijos eran disfuncionales. Los hijos de sus hijos eran disfuncionales. Y las tribus de Israel que nacieron
Más adelante, casi 300 años después, eran tribus disfuncionales y Dios tuvo que someterlos y meterlos en Egipto, donde estuvieron casi 400 años en esclavitud. Y si usted sigue viendo la historia, nadie podía pensar que aquel Dios iba a cumplir aquella promesa de ser una nación grande, porque cuando estando en Egipto el pueblo empezó a crecer, los metieron en esclavitud. Si usted sigue leyendo, aparece por allí en el año más o menos 1300 años después, antes del Señor Jesucristo, aparece Moisés y le saca al pueblo, y parece que las bendiciones aquellas dadas a Abraham iban a empezar a funcionar en la vida del pueblo de Israel. Pero después el pueblo de Israel se ve absolutamente azotado porque empiezan las guerras entre ellos, empiezan a edificar y a olvidarse del Dios de Abraham. Viene el periodo de los jueces en los cuales usted ve que el pueblo se está yendo de un lado para otro. Se habían olvidado de la promesa que había hecho Dios y se habían olvidado también de aquel Dios. La historia de la Navidad parecía imposible, parecía que que no se fuese a cumplir jamás aquella promesa de bendición y de engrandecimiento. El pueblo de Israel fue conquistado por los asirios, fue conquistado por los medopersas, fue conquistado por los griegos, y en el año 63 de nuestra era, Pompeyo, el que le dio nombre a la ciudad de Pamplona, entra allí y destruye prácticamente todo lo que era la región de Judea y ocupa la región de Judea. ¿Quién iba a creer en aquel Dios? ¿Quién iba a creer? Y ese pueblo que estaba absolutamente mirando la historia no podía entender que aquella profecía se iba a cumplir, aquella historia de la Navidad. Alguien que busque Gálatas capítulo 4, versículo 4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el año 700, un profeta llamado Miqueas, dejando de lado todo aquel sufrimiento y aquella situación que había acontecido en el pueblo de Israel, un pueblo que estaba descreído totalmente, porque también sucede con nosotros. Cuando estamos en medio de dificultades, en medio de pruebas, y no ponemos los ojos en las regiones espirituales como tenemos que ponerlos, pensamos que Dios no existe y que tenemos que solucionar nosotros nuestros propios problemas. Aparece un profeta llamado Miqueas y habla sobre una promesa. Todos la hemos conocido, ¿verdad? Está en Miqueas capítulo 5 que dice: y tú, Belén Éfrata, pequeña entre las aldeas, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio hasta el final. Cuando este hombre profetiza aquello, toma absoluto sentido lo que años antes había profetizado y se veía suelto de un lado para otro. Había profetizado Isaías, que hemos leído esta mañana, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Toma absoluto sentido en la historia de la Navidad que estaba siendo dada al pueblo de Israel y que no creía. Toma absoluto sentido aquella profecía de los huesos secos que se iban a unir. Y en aquella fecha viene esta profecía de Miqueas. Y dice la Escritura, Pablo, uno que conocía las Escrituras del Antiguo Testamento como nadie, dice, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cuando el Señor Jesús se enfrenta a Pilatos, le dice: mi reino no es de este mundo. El pueblo de Israel no había entendido que la verdadera historia de la Navidad no era un Mesías conquistador. La verdadera historia de la Navidad era uno que había partido de la simiente de una misión imposible, un hombre de 100 años teniendo hijos con una mujer de 90 años. La verdadera historia de la Navidad es una historia de milagro tras milagro, de Dios actuando a través de la historia en el pueblo de Israel para mantener lo que muchos de nosotros hemos escuchado como el remanente de Israel. La verdadera historia de la Navidad era que cuando todas las cosas se habían colocado en el lugar correcto, tenía que nacer el Mesías, pero tenía que nacer para una función muy específica, que yo quiero que hoy veamos. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos. El capítulo 2 de Hebreos nos dice el verdadero sentido de la historia de la Navidad. Un versículo que hay allí que algunas veces pasamos por encima. La verdadera historia de la Navidad nace con una familia disfuncional, con un hombre pagano, con una mujer estéril. Se va transformando y se va desarrollando a través de la historia de Israel, y allá, cuando Pablo dice, cuando todas las cosas estaban en el lugar correcto, había que esperar a que Roma estuviera con el control completo de Judea. Y mire cuál es la historia de la Navidad. Versículo 14, léalo conmigo, lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué vino el Señor? ¿Cuál era la misión imposible que tenía que traer el Señor? Este versículo nos lo enseña. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Usted tiene la versión Nueva Traducción Viviente, mi hermana. Puede leer ese mismo versículo en voz alta. Escuchen cómo se lee la Nueva Traducción Viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Es decir, la bendición no la iba a ver a Abraham. La bendición la íbamos a ver nosotros. ¿Cómo sabemos que Abraham no la vio? Vaya a Hebreos capítulo 11 conmigo, por favor. El versículo 13 nos da la clave. Abraham sabía que en el futuro la historia de la Navidad iba a ser dada para nosotros. La verdadera historia de la Navidad fue una misión imposible de uno que vino a ser autor de eterna salvación, como dice Hebreos 5:9. Y Abraham sabía que no era para él. Versículo 13 del capítulo 11. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando era el momento correcto,
Cuando todas las cosas estaban en su lugar, aquello que parecía imposible, aconteció. Nació Jesucristo bajo la ley, nacido de una mujer, concebido de manera sobrenatural para derrotar al que nos tenía a nosotros presos y por ende, como dice el 5:9, que alguien lo lea, es autor de eterna salvación. La Navidad no va de regalos. La Navidad va de gozo. ¿Quién lee el 5:9, por favor? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido aquello que dijeron los ángeles. Y lo escribimos en las tarjetas de Navidad. Está en Lucas capítulo 2, dice: he aquí, os traigo nuevas de gran gozo, que os ha nacido Cristo el Señor. Esa es la historia de la Navidad. Una salvación que es eterna. Una salvación que va en contra de todos los esquemas. Una salvación que nos liberta del poder del diablo, el cual hemos leído que está destruido. No siga usted cayendo en las mentiras del diablo. El diablo no tiene poder sobre usted. ¿Puede causarle problemas? Sí. Pero todo el poder del diablo ha sido destruido. El imperio de la muerte ha sido quitado. El imperio del miedo ha sido anulado. Por ende, mis hermanos, mis hermanas, ahora que nos enfrentamos a un año 2024 donde todos nosotros haremos nuestras listas de deseos, ¿verdad? ¿Quién no tiene una lista de las cosas? Yo tengo la mía. Yo todos los años digo, me voy a quitar 10 kilos. Bueno, yo no estoy gordo, aquí estoy hinchado por el coronavirus. Cuidado. Todos los años digo que me voy a quitar 10 kilos y no cumplo. Yo solamente le voy a pedir que hoy haga usted para el año 2024 un propósito. Uno solo. Un solo propósito. Que usted se someta a la voluntad de Dios. Si usted hace eso, mi hermano, mi hermana, el resto de las cosas van a venir solas. Dios bendecirá a aquellos que se someten a Él. Viva usted como cristiano 365 días del próximo año. Y cuando yo vuelva a repetir este mensaje el año que viene, porque ya se les habrá olvidado, la ventaja. Usted me dirá, pastor, este año ha sido de bendiciones en mi vida. Y es autor de eterna salvación. Y es galardonador de los que le buscan. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos.